Bienvenidos al tercer módulo del curso Evaluación en la Universidad. En este tercer módulo vamos a hablar sobre rúbricas de evaluación. Trabajaremos sobre las rúbricas de evaluación como el instrumento elegido para evaluar en la universidad. ¿Cuáles son los elementos que las constituyen? ¿Qué son? ¿Qué tipos de rúbricas existen? Identificando las características, posibilidades y limitaciones de la herramienta. ¿Comenzamos? Para comenzar, me gustaría retomar la definición de evaluación trabajada en el primer módulo, de Rebeca Nijovic, quien plantea a la evaluación como una oportunidad cuyo propósito es que los alumnos pongan en juego sus saberes y logros. ¿Recuerdan? ¿Cómo podemos pensarla concretamente en el aula? ¿En qué momento? ¿Y cómo desarrollar o utilizar instrumentos que nos permitan evaluar de forma clara esos logros? Que resulte pertinente y que brinde resultados que podamos utilizar para fortalecer las prácticas pedagógicas propias y guiar a los estudiantes. Darle herramientas para que puedan autorregular y gestionar su proceso de aprendizaje. Estas son algunas de las preguntas disparadoras sobre las que vamos a trabajar en este módulo. Para dar respuesta a estas preguntas, los invito a mirar un video muy breve. A continuación, encontrarán unas preguntas que también leerán en las actividades complementadas con otras y que los ayudarán a revisar cómo piensan la evaluación en el aula, qué aspectos tienen en cuenta al pensar el instrumento con el que van a medir los logros y saberes de los estudiantes. Los invito a pausar la presentación un ratito para retomar luego de realizar la actividad. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en educación y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Horror, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo, me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien. Queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que de distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente, el escenario es bastante parecido. Hace 2 años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso del norte de Argentina. Y fuimos a ver
qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo, y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones, algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor le dice, no es donar. ¿Cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en Misiones. Tengo un hijo en Corrientes y necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice el alumno, como la tengo. Sí, le envío, pero ¿cómo se llama eso en el banco? Miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores y les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí, pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? O tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas, algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas, en transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar, en casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Les voy a contar dos ejemplos de cómo sería, dos ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica de la escuela primaria, pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendimos a repetir como loros. Voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente... Muy bien, todos han ido a la escuela acá, genial. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definen. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta que, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar, una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, hey, cuídala mucho a esa levadura, no se te vaya a morir. Yo la miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Yo la miré y le dije, señora, discúlpeme, ¿usted tiene algún problema? ¿Cómo esta levadura, esta pastita que tengo acá, va a ser un ser vivo? Esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pagué primero y me fui. Y mientras iba caminando a casa me quedé pensando,
Si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Fíjense cómo ahora ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguar si la levadura los cumple o no los cumple. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida. Es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio, ese medio puede ser líquido, sólido, un gas, ese medio tiene que vibrar. El sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades. En el vacío no hay sonido. Copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos. Fin de la cuestión. Otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer 1 minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, es una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento. Cuando vuelvan hoy a sus casas es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, 2 hermanos, que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono, para andar, siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Por qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agus. Lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, ¡ping!, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los 2 hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Esta pregunta la armé después de trabajar mucho con chicos de primaria, con teléfonos caseros, y siempre pasaba algo parecido a lo que les pasaba a Agustín y Violeta. Muchos de los chicos, les diría, la mitad de la clase, siempre estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía volver a subir. Y entonces así, los chicos en grupo se tienen que romper la cabeza para buscar una manera de ver quién de los 2 hermanos tiene razón. Y siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante. Hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas. Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Y les quiero mostrar unos. Estos son los resultados de un programa que venimos llevando a cabo desde el año 2007. Un
un programa que se llama Escuelas del Bicentenario, por el que pasaron más de 130 escuelas públicas de la franja más pobre de toda la Argentina. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todos con preguntas para pensar. Les fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de 4 años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Por eso cuando yo miro estos datos, siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar, pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Retomando, espero que todos hayan podido ver y realizar la actividad. Es muy importante que puedan tomarse un tiempo para definir claramente estos puntos, para poder comprender y decidir con claridad cuáles son los aspectos que van a decidir evaluar con el instrumento que van a desarrollar. En este módulo vamos a sugerir las rúbricas de evaluación, pero existen otros instrumentos que pueden ir complementando la tarea de relevar evidencias a lo largo del dictado de la materia. ¿Qué son las rúbricas? Uno de los instrumentos de evaluación que nos permite valorar y revisar de forma clara qué es lo que queremos evaluar. Son guías que nos permiten entender cuáles son los aprendizajes reales, midiendo el alcance de la apropiación de conocimiento de los estudiantes. Nos permiten orientar tanto al docente para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, observar y monitorear su proceso de aprendizaje, pero también son guías para los estudiantes y por esto es importante que se las presenten antes de ser evaluados, por ejemplo cuando presentan la materia o el tema, ya que de esta forma ellos van a comprender qué se les va a evaluar, para qué y cómo, a través de qué criterios y cuáles son los distintos niveles de desempeño o logro que pueden alcanzar. Entonces decimos que son guías de evaluación, presentadas en forma de matriz o cuadro donde se cruzan, por un lado, las dimensiones que definimos evaluar, por el otro, los niveles de calidad o logro esperados. La intersección de la dimensión con cada uno de los niveles de logro o calidad deben estar claramente definidos, para de esta forma poder juzgar, conceptuar y calificar lo más objetivamente posible, minimizando los sesgos de la evaluación. Es importante destacar que el propósito fundamental de la utilización de este instrumento es contar con la información necesaria sobre los distintos momentos del proceso de aprendizaje del estudiante para los diferentes interesados, tanto para los profesores como para los estudiantes. Esta información nos va a permitir otorgar valor, como analizamos en la definición anterior, sobre lo que los estudiantes aprendieron. ¿Qué tipo de rúbricas hay? Existen 2 tipos de rúbricas, holísticas y analíticas. Cada tipo tiene sus características y funcionalidad. Pasamos a describir cada una. Por un lado, las rúbricas holísticas también son conocidas como globales, comprensivas, totales o de puntaje,
Por el otro, las analíticas, también conocidas como las rúbricas basadas en niveles de desempeño. Antes de revisar las diferencias entre cada uno de los tipos, vamos a considerar cuáles son las principales características comunes a las rúbricas. Todas cuentan con los mismos elementos. Un listado de aspectos a evaluar. También podemos hablar de dimensiones o criterios en este sentido. En el próximo módulo vamos a revisar un poco más cómo se construyen las rúbricas y en ese caso dedicaremos la atención a cada uno de estos componentes, pero mientras tanto los vamos a mencionar. Decíamos entonces que distintos aspectos a evaluar deberían estar enmarcados en un título, con la descripción de la tarea, de la consigna que se va a evaluar, una escala con varios niveles de desempeño que nos permitan otorgar distinta valoración a estos aspectos que vamos a evaluar y la descripción clara de cada uno de estos niveles de desempeño. Ya estamos en condiciones de analizar cada tipo de rúbrica en detalle. Comenzamos con las rúbricas holísticas, que nos permiten ver la totalidad de la evaluación del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Este tipo de rúbrica evalúa el proceso o producto del estudiante como un todo. Es recomendada para usar en situaciones donde el estudiante debe producir una tarea simple o dar una respuesta concreta. También en evaluaciones o presentaciones orales. Es una rúbrica más sencilla y requiere mucho menos tiempo de elaboración, pero por otra parte es más difícil de explicar para los estudiantes y demanda más tiempo a la hora de utilizarla para valorar los trabajos, ya que requiere escribir los comentarios que describan o evidencien qué tan cerca o lejos estuvieron el desempeño del estudiante respecto del grado de calidad esperado, ya que solo vamos a contar con un nivel de calidad definido, el más alto. Compartimos un ejemplo de rúbrica holística, donde definimos las categorías que queremos evaluar y los descriptores, recordando que siempre vamos a describir el nivel de logro más alto que estamos esperando. Por otro lado, contamos con las rúbricas analíticas, en las que, a diferencia de las anteriores, de las holísticas, se describe cada nivel de logro de cada criterio o aspecto a evaluar. En este tipo de rúbrica es muy importante contar con una clara redacción de los descriptores de cada uno de los cruces de las dimensiones con los niveles de logro sugeridos. A continuación vamos a revisar un ejemplo. En este ejemplo podemos ver con claridad la matriz donde definimos dimensiones y criterios. No necesariamente tenemos que dividirlo en dimensiones y criterios, podemos elegir una sola opción. Y los niveles de desempeño que vamos a cruzar con estos criterios, donde cada descriptor debe contar, y lo vamos a ver en detalle más adelante, con una descripción de todas las evidencias que esperamos encontrar para poder decir que el alumno alcanzó ese nivel de logro. ¿Qué podemos evaluar con las rúbricas? Se pueden evaluar varias cosas. Por un lado, los conocimientos más concretos de cada materia, las teorías, conceptos, leyes, todo lo que se pretende que el estudiante conozca, comprenda, analice y aplique. Todo lo que significa el saber conocer. También se evalúan los procesos, es decir, cómo los estudiantes aplican esos conocimientos en situaciones de la vida real. Por ejemplo, cómo resuelve un problema complejo a partir de la aplicación de algún contenido de matemática o electrodinámica, o cómo realiza una exposición para demostrar los conocimientos de carácter conceptual, es decir, el saber hacer. También productos bien concretos, logrados a partir de los conocimientos y procesos aprendidos, como prototipos, ensayos, informes. Todo esto implica también el saber hacer. En el siguiente apartado analizaremos los componentes de una rúbrica marcando las principales diferencias
en los dos tipos mencionados anteriormente. Ahora los revisaremos en profundidad. En la rúbrica holística, recordemos que es la más sencilla, hablamos de 4 componentes a considerar. En primer lugar, hay que definir claramente los aspectos que queremos evaluar. Estos aspectos definidos deben ser coherentes con los contenidos trabajados y la metodología utilizada en las clases, por supuesto. Luego, la escala con los niveles de calidad a considerar. En el próximo módulo vamos a trabajar en detalle las distintas posibilidades a considerar para nombrarlos o definirlos. Estos niveles pueden variar el número, pueden ser entre 3 y 5 y en denominación, dependiendo de la materia que querramos evaluar. En el caso de este tipo de rúbricas es importante definir con claridad el nivel de logro mayor que se espera que los estudiantes alcancen. ¿Se acuerdan? El más alto. Esta descripción servirá de guía para valorar el desempeño de los estudiantes respecto de ese desempeño ideal o más alto. Y podrán poner anotaciones respecto de lo que faltó para alcanzar ese nivel de desempeño ideal. Por último, es muy importante incluir un apartado de comentarios para poder detallar lo que comentábamos recién, de lo que faltó para alcanzar ese nivel de desempeño ideal, y las percepciones, sus propias percepciones, para indicar qué aspectos o cuán lejos o cerca están de ese nivel de logro de calidad más alto. En la rúbrica analítica, a diferencia de la anterior, vamos a detallar 6 componentes a considerar. El primero, un título que refleje con claridad qué materia, tema o aspecto va a ser analizado con el instrumento. El segundo, la descripción de la tarea o de la consigna que se va a evaluar. Esta descripción toma la forma de una consigna clara y específica que por lo general consiste en una versión redactada de manera interesante para los estudiantes de lo que se especifica en el programa de la materia. En tercer lugar, una escala con varios niveles de desempeño que parten del nivel más bajo para indicar el desempeño pobre hasta el más alto asignado a un desempeño excelente. Estos niveles pueden variar. Se pueden establecer entre 3 y 5 niveles, siempre pensando el número impar para evitar el sesgo de ubicar al estudiante en un nivel de logro intermedio cuando no podemos ubicarlo ni en el más bajo ni en el más alto. Y también se pueden denominar con números, nivel 5, 4, 3, 2, o con calificativos, experto, aprendiz, principiante. Una consideración importante es iniciar con el nivel de logro superior o más alto, para luego describir los que siguen hasta llegar al más bajo o al mínimo que se espera como logro del estudiante. Esto es para no perder de vista el objetivo del nivel ideal que queremos que alcancen los estudiantes. Luego encontramos los aspectos o dimensiones a evaluar, en los que se divide una tarea o consigna que nos permite valorar el desempeño del estudiante de manera objetiva y consistente. Por lo regular, varios criterios se pueden agrupar en dimensiones. Una descripción clara de cada uno de estos niveles de desempeño o calidad que permita valorar el desempeño del estudiante de manera objetiva y consistente, las dimensiones de la tarea y aspectos de estas a evaluar. También se los conoce como descriptores o evidencias. Por último, en sexto lugar, encontramos otro elemento que a veces se puede incluir o no, dependiendo de la materia y de la necesidad de clasificar las dimensiones a evaluar. Un porcentaje que muestra la importancia relativa de cada aspecto en el desempeño o realización de la tarea o consigna. Este último punto es sugerido, pero no obligatorio de incluir. Este porcentaje o ponderación del valor de ese criterio establece la importancia relativa de cada aspecto y de esta manera permite generar una calificación numérica a partir de la descripción cualitativa de criterios de desempeño y posibilita asignar un peso específico
diferente a cada aspecto. Podemos listar ventajas significativas que nos aporta la utilización de este tipo de instrumento, que en principio parece un poco engorroso de redactar, pero con el tiempo cada vez se hace más sencillo y ágil. Seguramente cada uno de ustedes descubra ventajas propias para cada materia o tema de acuerdo a las características de los temas que están dictando. Dentro de las principales se destacan la claridad y objetividad en la observación y valoración de los aprendizajes. ¿Por qué consideramos importante entonces o útil incluir este instrumento en la planificación y evaluación de la universidad? Porque resulta de utilidad tanto para los profesores como para los estudiantes, proporcionando información sobre los distintos momentos del proceso de aprendizaje del estudiante. Al profesor, por un lado, lo ayuda a valorar el desempeño de forma clara y objetiva. Al estudiante, lo ayuda como guía para redefinir su estudio y conocer cuáles son los aspectos en los que debe enfocarse. Le brinda información para consultar cómo va su proceso de aprendizaje. Retomando las ventajas principales del uso de rúbricas, resaltamos que nos indican con claridad las áreas o aspectos que muestran deficiencias, además de permitir evaluar a los estudiantes de manera más objetiva. Brindan, por otra parte, información valiosa tanto para el docente como para el estudiante. Y el estudiante puede seguir claramente su proceso de aprendizaje con retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades, destacando las áreas que necesita fortalecer. Por su parte, el docente recibe permanentemente, al aplicar el instrumento, información sobre su proceso de enseñanza, dándole la posibilidad de modificar estrategias, actividades, la necesidad de reforzar algún tema, etc. Como en cada módulo, van a encontrar la bibliografía sugerida. No es obligatoria su lectura, pero les recomiendo que la tengan a mano para ampliar alguno de los temas que les resulte más relevante en el momento que deban diseñar sus propios instrumentos. Sintetizando todo lo visto en este módulo, ya sabemos que las rúbricas de evaluación son matrices que nos guían para evaluar al estudiante a partir de niveles de logro definidos previamente. Analizamos dos tipos de rúbricas: las holísticas o de puntaje, que son más generales y su funcionalidad se adapta más para la revisión de exposiciones orales, presentaciones de trabajo, y las analíticas, que son más exhaustivas, requieren de una definición clara de cada uno de los niveles de calidad o logros definidos y nos brindan mayor cantidad de evidencias para poder calificar a los estudiantes. Analizamos los componentes de cada uno de los tipos y en este sentido remarcamos la necesidad de pensar y describir claramente cada uno de estos niveles de logro, sobre todo en la analítica, como mencionamos previamente, para poder evaluar y otorgar un valor a los logros del estudiante de forma objetiva y que a su vez esto sea claro para ellos, para los estudiantes. Además, puntualizamos sobre las ventajas de la inclusión de este tipo de instrumento en la evaluación en las aulas universitarias. Espero que los temas trabajados en este módulo hayan resultado de interés y sirvan de base para pasar al siguiente módulo, donde comenzaremos a trabajar concretamente sobre el diseño del instrumento. Muchas gracias.